Luis Altamirano es comandante del ejército, con quien vamos a hablar sobre pues la presencia militar en las calles para ayudar a combatir esta arremetida que tenemos de la seguridad. Luis, lo saludamos y pues de entrada vamos al punto central. Primero, ¿cuál es su diagnóstico de lo que está sucediendo con esta arremetida violenta acá en Guayaquil? Pues ahora ya estamos acostumbrándonos a la noche que nos suena el celular y dicen, no, bomba en la Alborada, bomba en el centro, helicóptero sobrevolando la ciudad. Luis, buenos días. Bueno, buenos días, un gusto estar acá con ustedes y un saludo también a toda la audiencia. Estamos frente a un proceso en donde la naturaleza del delito es diversa y podemos comparar esto con un ecosistema en donde la afectación a un recurso del mismo comienza a generar un desequilibrio y se comienzan a dar una serie de interconexiones en varias expresiones que tienen que ver con actos delictivos y que no necesariamente están dados por una sola organización, sino por el aparecimiento también y desmembramiento de organizaciones existentes que van buscando autonomía y que van buscando también desarrollar sus propios territorios. Y hay que comprender que justamente la evolución de las organizaciones criminales pasa por tres fases. En una primera fase, en donde tenemos muchas organizaciones en la actualidad, es esta fase de carácter depredativa, en donde se ejerce violencia para el dominio de un espacio geográfico determinado, para ejercer también control social y repeler a las fuerzas del orden. Pero hay otras organizaciones que ya están en una segunda fase que se considera como parasitaria, es decir, en cierto modo comienzan a convivir con la propia comunidad, se vuelven necesarias, el ejercicio de la violencia disminuye, esta se presenta frente a grupos rivales en este proceso y lógica mismo de dominio y control de territorios, pero lo más grave es que ya tenemos organizaciones que están en una tercera fase, que es una fase simbiótica, en donde prácticamente ya no se puede distinguir qué es legal y qué es ilegal, y que les permite tener acceso a autoridades de diverso orden, autoridades en el Ejecutivo, podría ser en la Asamblea, en la función judicial, como mucho se ha hablado acá en el país, y lógicamente dentro de las fuerzas de seguridad. Entonces, este es un escenario que se va degradando, y yo le digo que lastimosamente, porque no vale señalar el pasado como único responsable, porque también hay decisiones que no se han tomado en este gobierno, pero el desmembramiento de la cabeza de seguridad, con la eliminación del Ministerio Coordinador de Seguridad, que ahora veo que muchos analistas coinciden, cuando esto lo mencioné hace más de un año, eliminar esto era haber destruido la rectoría del sector. Y muchas personas piensan que la rectoría es simplemente una coordinación del trabajo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y no es así. ¿Qué hacía, Luis, ese ministerio coordinador? ¿Qué hacía? ¿Qué papel cumplía en este rol que usted le da tanta importancia? Bueno, el Ministerio del Coordinador, en primer lugar, a través de los diferentes escenarios que se iban actualizando, permitía realizar lo que es una macro planificación y realizar la regulación, especialmente en las prioridades y entrega de recursos ligados con una política pública, en términos de control y evaluación con indicadores y a través de metas. Pero cuando usted elimina esta institución tan importante y que funcionó, y le digo que ahora escucho, pues, lógicamente al general Moncayo, a Fernando Carrión, que son especialistas en el área de seguridad y con gran experiencia, mencionar esto. Y no es fácil reconstituir, porque cuando usted ya tiene un capital social y tiene una acumulación de experiencia, y sobre todo tiene procedimientos y procesos establecidos, no es simplemente de firmar un decreto. Entonces, el problema de la seguridad es que tenemos a veces una visión politizada, porque no hay que olvidarnos que la seguridad sí es un elemento de carácter político. Pero cuando se tiene una visión politizada, cuando se elimina esta institución, así cuando se eliminó el Ministerio del Interior, o se eliminó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por varias observaciones, inclusive algunas de carácter negativo, pero usted no destruye instituciones simplemente porque una institución está funcionando mal. Entonces, cuando se destruyen todos estos elementos, prácticamente se queda en el vacío una serie de aspectos como política criminal, la propia política de seguridad ciudadana y de orden público.
y se reconstituyen organismos que no llegan a tener la capacidad que existía antes, porque el Ministerio del Interior, que también lo han dicho estos mismos analistas, y lo mencioné hace más de un año, no es el Ministerio del Interior, se ha convertido en el Ministerio de la Policía. Entonces, le digo, desde ahí, porque tomemos en cuenta que la seguridad, o alrededor de la seguridad, hay una serie de variables, y estas variables tienen que ser controladas, variables que están relacionadas con la defensa y la seguridad, en donde la tendencia actual es una limitada capacidad de ejercicio. Variables con la seguridad ciudadana, el orden público, que es disfuncional, es insuficiente, y corremos el riesgo de caer a una seguridad ciudadana y orden público fallido. Mire, la gestión de riesgos, usted vio los hechos que sucedieron hace poco en la provincia de La Suay, una gestión de riesgos de desastre deficiente, reactiva, que no es anticipativa, que no es proactiva. Las capacidades estratégicas tecnológicas del Estado, deficientes, limitadas, se van a venir nuevos problemas en esta área, en donde ahí vamos a estar buscando construir y desarrollar respuestas. Ciberseguridad incipiente, comunicación estratégica totalmente deficiente, y tenemos una cultura de paz debilitada, y en términos de gobernabilidad, inestabilidad, marco jurídico diferente y una explotación de recursos naturales en aumento y descontrolada, sumado a términos ahora estos dos elementos, corrupción que ya está presente y crimen organizado, en un constante incremento que puede llevarnos a un cisne negro que se conoce como un crimen organizado ya incontrolable. Entonces, estamos frente a una situación que no es fácil, que si no se toman las decisiones oportunas, se ha perdido mucho tiempo. Veníamos de una degradación justamente por la eliminación de esta rectoría, que es uno de los factores, porque hay otros factores que se pueden analizar. Pero venimos de una degradación, asume un gobierno después de una masacre carcelaria coordinada en varias cárceles del país, del 23 de febrero, en donde inicia el gobierno anterior con 5.6, me parece, homicidios cada 100.000 habitantes, y lo entrega en mayo ya con una tasa aproximada de 12 homicidios, y que termina su primer año con más de 14 homicidios, y se ve totalmente reactiva, no hay un plan de intervención carcelaria. Yo quisiera preguntarles, ¿conocen ustedes si hay un plan masa de desarrollo de infraestructura carcelaria en términos de su crecimiento y de cerrar otras infraestructuras, ligado con normas, ligado con sistemas de segregación, de tal forma de que si estos delitos tengan cumplimiento de penas separadas de otros delitos, porque todo el mundo hemos dicho en los diagnósticos, son universidades del crimen, pero en estas universidades del crimen colocamos a todos, independientemente de la gravedad del delito que han cometido. General, muchísimas gracias. El tiempo se nos viene corto, por eso le agradeceríamos un poco más, porque tenemos varias preguntas al hilo, si nos gustaría seguir con usted, la verdad es que estamos muy interesados. Una de las preguntas del público que nos están haciendo es, una de las falencias que la ciudadanía, puede estar equivocada, diga la ciudadanía, pero sí sería bueno en su experiencia como es comandante del ejército, el tema de la inteligencia, ¿no? Hemos pasado hoy día con una comunicación, comenzamos el programa, una comunicación de la Embajada Americana que advertía antes de la policía de unos atentados, con posibles atentados de bombas que finalmente se terminaron concretando la noche y madrugada de ayer y hoy en Guayaquil. Y eso es preocupante porque creemos que hay una falencia importante en la inteligencia policial y militar, es decir, cómo es posible que la Embajada Americana sepa antes que nuestros funcionarios de inteligencia esta información que parecería que no es tan difícil de capturar si es que hubiera una labor de inteligencia. ¿Qué nos puede manifestar usted con su experiencia? Lo he escuchado de las falencias que estamos viviendo a nivel de la policía y de la lucha contra el crimen. ¿Usted cree que uno de los problemas que tenemos es el problema de la inteligencia policial para efectos de detectar a tiempo ciertos factores delincuenciales? Creo que es sumamente importante fortalecer la inteligencia, y el fortalecimiento no parte exclusivamente. Cuando uno habla de capacidades, uno no habla exclusivamente del recurso humano o el talento humano. Uno habla de material, de infraestructura, de doctrina, de organización, de todos los elementos que giran alrededor de lo que es un sistema. Entonces tenemos sí profundas deficiencias, pero esto que ocurrió entre el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos y las declaraciones que da el ministro Zapata ayer, es una muestra justamente de lo que yo le decía, de esta insuficiencia de la comunicación estratégica, porque posiblemente lo sabían,
Pero esta sobreexposición también en los medios de los funcionarios públicos, y en otros casos silencios absolutos, en donde no sabemos absolutamente qué se está diciendo. Entonces, en algunos casos tenemos una sobreexposición y lógicamente aquí la gran duda es, bueno, ¿quién pasó la información a la Embajada de los Estados Unidos? Pero más allá de eso, están los hechos. Los hechos en donde tenemos prácticamente un debilitamiento progresivo y estamos llegando a un punto de no retorno. Esto es lo más grave. Y estamos en la sociedad del atajo. La sociedad del atajo es la sociedad que toma esas decisiones coyunturales que siguen profundizando los problemas sistémicos y estructurales. Y esas son las decisiones que ha ido tomando el gobierno. Se ve profunda desarticulación. No se ve una visión de una planificación. El otro día se expone de que hay un plan, que este plan se hizo en el gobierno anterior. Sí, pero si usted hace un plan, y el plan ya dio resultados tan evidentes de que el propio gobierno anterior entrega duplicando la tasa de homicidios. Entonces, por favor, un plan que no tiene capacidad de dar seguimiento, que no puede evaluar, que no tiene capacidad de retroalimentación, porque se sustituye un ministerio, un órgano ad hoc, que fue el Gabinete Sectorial de Seguridad, que ni siquiera tenía capacidad de convocatoria, porque las reglas de juego estaban diseñadas para que sus miembros principales estén presentes. Entonces, más allá de hacer documentos, yo digo a veces en el país del tercer mundo, lindas cartulinas con lindas fotos, pero que en la práctica, seguimiento, colocación de recursos, priorización, discusión de alternativas, y sobre todo salir de algo que yo considero que es lo más grave, es la ignorancia. Y no es la ignorancia de la falta de conocimiento, porque eso se arregla estudiando, leyendo en mecanismos de cooperación, y la falta de conocimiento es connatural al ser humano. El problema es la ignorancia de pensar que ya tengo un conocimiento, y es un conocimiento caduco, amarrado a tradiciones y a visiones que ya son pasadas en el tiempo. Buenos días, general Luis Altamirano, excomandante del Ejército. Nelson Kim lo saluda. Justamente con su experiencia de haber estado al mando del Ejército, y recuérdenos de paso en qué periodo fue su comandancia, que además es la rama de las Fuerzas Armadas con más número de integrantes, ¿cómo ve usted, Luis, la participación de las Fuerzas Armadas dentro de lo que es la seguridad interna? Porque este es un debate que está en marcha, hay varias versiones al respecto. Hemos tomado nota de sus comentarios respecto de una deficiente gestión del Ejecutivo en materia de seguridad. Ojalá pues las personas a cargo de estas áreas tomen en cuenta estas sugerencias. Pero aprovechando justamente su experiencia, haber estado al mando del Ejército, cuéntenos cómo usted visualiza esa participación de las Fuerzas Armadas en temas de la seguridad interna, que obviamente es un asunto que muchos de los ciudadanos creen que es indispensable en vista de el desborde que ha habido respecto de la delincuencia en términos de la seguridad ciudadana. Bueno, Nelson, muchas gracias. Tuve la oportunidad de asumir el mando del Ejército después de los eventos que se dieron del 2019, del mes de octubre, y permanecí en el Ejército hasta el 4 de diciembre del año 2020. Y justamente uno de mis elementos que condujeron a mi salida son estas posiciones de necesidad de cambio, que, y es malo calificarse en primera persona, de alguien que siempre ha estado buscando la permanente innovación y desarrollo en la institución y en todos los grados. Mire, fui proponente desde muy temprano del proceso de transformación militar. Y justamente este proceso se enmarca en preceptos que engloba acciones que van desde la reingeniería y acciones de modernización, pero que no solo es equipamiento, que procura reformas muy profundas en términos de organización, de despliegue de unidades, en términos de aprovechamiento y uso de infraestructura en el territorio, de doctrina. En mi periodo se cambió la doctrina del Ejército después de 20 años, de un trabajo que se hizo con los Estados Unidos y con Colombia, en los programas de adiestramiento, en los recursos y la forma de ver el sostenimiento en términos administrativos y logística basado en conceptos de eficiencia, y sobre todo un elemento fundamental que conllevan los procesos de transformación, que es la cultura de las organizaciones.
Entonces, claro, son elementos de alto impacto que tienen que ser empujados en procesos de largo aliento. Pero esto muchas veces genera resistencia o genera estas visiones. Por eso le digo, la peor ignorancia es aquella que está dada por pensar que yo ya tengo el conocimiento cierto y no hago ni siquiera una mínima reflexión. Ahora, la participación de las Fuerzas Armadas, claro que es fundamental, pero tengamos cuidado de pensar de que es la transformación de las Fuerzas Armadas en funciones de policía. Eso es lo equivocado. En México hay 92,000 efectivos en las calles. ¿Se ha solucionado el problema? No se ha solucionado. Entonces, hay áreas en donde tienen que ser fortalecidas. Nosotros tenemos un espacio marítimo inmenso, pero lógicamente que más allá de esta dimensión, el espacio terrestre es donde se dan las dinámicas sociales y es altamente complejo, pero hay que destinar recursos. Entonces, esto no es transformar a la Marina en policías terrestres. Hay una ley de navegación. Tenemos un espacio aéreo totalmente debilitado. Dos áreas fundamentales, Montecristi y la otra al norte del país, porque no se olvide que el radar de Montecristi fue sacado de otra localización. Esto en radares primarios y radares secundarios, una ausencia completa. Hay que invertir recursos, esto tiene costos, entonces usted no puede debilitar a las instituciones dándole las funciones que no le corresponde cuando estas instituciones pueden actuar en situaciones de crisis, en presencia en las calles, en patrullajes, en control de armas, pero no en buscar transformar una institución cuando tiene debilidades en el cumplimiento de la misión fundamental y una misión que ayuda al control del crimen organizado. He mencionado hace más de un año la necesidad de aumentar las áreas estratégicas de frontera de 20 a 40 kilómetros. Acaba de ser hecho, recogido por la Asamblea y en la propuesta del presidente. Y esta propuesta lo hice hace más de un año. ¿Por qué? Porque las áreas estratégicas de frontera, que no es una responsabilidad militar exclusivamente, porque ahí viene la miopía de no entender que la frontera es una franja de interacción humana, económica, las Fuerzas Armadas tienen más prerrogativas, pero el cambio que tiene que realizarse es un cambio también en conceptos de eficiencia, porque presiento que esto no está presente muchas veces de las instituciones y piensan que el bolsillo del Estado es infinito. Muchas gracias. Si no tenemos concepto de eficiencia, ¿a dónde vamos a llegar? Muchas gracias, Luis Altamirano, su diagnóstico muy completo, le agradecemos y seguramente vamos a seguir conversando en los próximos días que se viene, porque este tema de seguridad no va a frenar. Muchísimas gracias por su participación.